y sacaron el hashtag el INE no me calla. Pero es parte de la putrefacción o de esta defensa de los intereses inconfesables. Tan nefasto esto que denuncia Genaro Villamil por parte de dos consejeros del INE, querido Ángel Valderas Puga, como la labor que están haciendo muchos golpeadores desde los medios de comunicación. Bueno, pues, estimado Vicente, Gerardo, yo te recuerdo la cara de sorpresa que pusiste cuando tú creías que estos señoritingos ganaban alrededor de 3,5 millones al año, cuando en realidad nos cuestan mantenerlos sobre 4,5 millones, ¿no? Cada uno de los consejeros del INE. Entonces, en ese sentido, pues me parece vergonzante. Ahora sí que ya se están pasando de la raya estos señores que tienen sueldos de 4,4 millones anuales, que es lo que verdaderamente nos cuestan, ¿no? Con una bola de gentes más que ganan 3,5 millones, etcétera. Y pues mira, no quiero no tocar la tontería que dijo Leo Zuckerman cuando lo sacan a balcón el Leonel Godoy. Porque, mire, si tuviera que trabajar, pues yo lo retaría al señor Zuckerman a que transparentáramos su sueldo y el de los académicos de las universidades. Porque, pues, todos tenemos que trabajar, a mí nadie me mantiene. Y luego yo diré otra cosa, Vicente. Pues no que todos son Loret. Pues si todos son Loret, Leo Zuckerman debería de ganar 3,5 millones como Loret. Pues entonces no es Loret, porque dice que tiene que trabajar y que no tiene tiempo de ir a defender sus posiciones al Parlamento. Bueno, la actitud del INE, yo creo que coincidirá Gerardo conmigo, es verdaderamente vergonzante. Yo no sé qué se cree Lorenzo Córdoba para aplicar una ley mordaza en una veda electoral. ¿Qué tiene que ver, señor Lorenzo Córdoba, un proceso electoral con la discusión de una ley sobre la reforma energética, sobre una iniciativa constitucional? O sea, ¿qué Lorenzo Córdoba quiere aplicar un blackout total a todos los medios de comunicación, que no se discuta absolutamente nada, que hablemos de puras tonterías y de puras estupideces de aquí hasta el 10 de abril? Eso es lo que el señor Lorenzo Córdoba, ¿quién le dio esta patente de corso a Lorenzo Córdoba para decir toda esta sarta de tonterías? Lo primero que tendría que hacer es reducirse su sueldo y sus prestaciones vergonzosas antes de querer aplicar esta situación. No tiene nada que ver absolutamente, porque este señor pareciera ser que quiere parar a la Cámara de Diputados, al rato va a querer parar a la Cámara de Senadores, al rato va a querer parar a los congresos locales, que las discusiones sean en oscurito, como él está acostumbrado a hacer, que no se discuta de manera pública. Recordamos aquella vez que mandó cerrarle los micrófonos al representante de Morena ante el INE, el licenciado Eurípides, porque no, al igual que Víctor Trujillo y que Leo Zuckerman, no se atreven a discutir en público. Me parece un verdadero exceso, me parece una verdadera censura, me parece que Lorenzo Córdoba se suma con estas actitudes al ridículo que están haciendo los que defienden una reforma energética, los que están en contra de una reforma energética, porque están defendiendo intereses extranjeros. No dan la cara. Entonces yo creo que Lorenzo Córdoba, de plano, está mostrando un talante totalmente antidemocrático, autoritario, inédito, porque yo quisiera que me dijeran los señores del INE y los consejeros del INE en qué país un organismo electoral trata de censurar
a gobernadores elegidos democráticamente. Yo quisiera preguntarle a Lorenzo Córdoba cuántas mexicanas y mexicanos votaron por él. ¿Cuántos? ¿De cuándo acá se atreve a callar a gobernadores y gobernadoras elegidos, en algunos casos por millones, en otros casos por cientos de miles, en otros casos por decenas de miles, dependiendo del estado? ¿Y de dónde acá se atreve a callar al Parlamento que fue elegido por el pueblo de México en 2021? Señor Lorenzo Córdoba, los diputados que están allá en San Lázaro nos representan a los ciudadanos. No tiene por qué aplicarles esa medida mordaza. Cierro. Creo que es miedo, creo que es un pavor de Lorenzo Córdoba el que se esté reflejando que estas personas que sirven a intereses extranjeros no tengan ni siquiera la capacidad de debatir de manera directa. Gerardo Villegas, ¿cómo ves a estos cabrones del INE? Ya ni la chingan. Se dicen los defensores de la democracia y creo que son los principales enemigos en este momento histórico de la democracia mexicana. Por supuesto. Mira, por ejemplo, voy a dar una anécdota casi como de programa de espectáculos, pero en nuestros años universitarios fuimos contemporáneos, Ciro Murayama y un servidor, en CCH Sur durante la huelga estudiantil del CEU de 1986-87 contra la reforma, el primer intento neoliberal del doctor Carpizo, que previamente había denegado el doctor Peinbert, Manuel Peinbert Sierra, que por cierto luego se convirtió en el jefe de gobierno, bueno, el líder de la Junta de Gobierno de la UNAM, que no es un órgano absolutamente democrático. Llega Carpizo, se hace la huelga, de ahí surgen líderes estudiantiles, de ahí viene Martí Batres, de ahí viene Ciro Murayama, de ahí viene Claudia Sheinbaum, de ahí viene el finado político Carlos Simas, un servidor, y algunas cosas, hace unas abominaciones como Belauzarán. Pero, por ejemplo, en ese momento, y lo he platicado, ya lo he platicado aquí en Sin Censura, pero lo voy a volver a mencionar para que el público se acuerde y sepa. Ciro Murayama fue militante del PCM desde muy joven. Y por cierto, no existe una página de Wikipedia sobre su biografía. Hay un misterio respecto a quién es su papá. Eso ya no tiene nada que ver, pero parece que fue un actor que siempre le hacía de malo en las películas, Noé Murayama. Eso se conoce. También ahí estaba Antonio Santos y Manolo Ordorica, y luego se afilió al PSUM. Posteriormente, no, primero fue el PCM, luego PSUM, y luego llegó al PRD. Era un hombre que aparentemente buscaba causas sociales, cambios estudiantiles, un líder de cierta manera discreto, pero de pronto le salió el priista, el prianista, el antiguo régimen, que solamente se puede explicar por una sola razón, que es por la que todo el mundo, como diría Kropotkin, porque el poder corrompe. Es decir, este hombre, junto con Lorenzo Córdoba, son gente que realmente no está buscando otra cosa más que el beneficio propio, es decir, son codiciosos y son finalmente traidores a una causa que los llevó y los encumbró, y a través de Waldenberg, de José Waldenberg, que fue el primer dirigente, presidente del IFE, ya aparentemente de izquierda, una institución que vuelvo a mencionar, ya lo dije aquí en Sin Censura, pero lo vuelvo a contar, fue creada para limpiarle la cara al fraude de 1988. Entonces es una institución ya carcomida, es decir, ya está putrefacta. Es decir, hay que mantenerla, pero se tiene que, ahora sí efectivamente, ciudadanizar, y no se tienen que tener esos excesos diabólicos de tener motocicletas Harley Davidson, todas las prebendas que les dan, todo ese asunto, y ahora resulta
que son sensores, como bien dice el doctor, y como bien lo dijo Genaro Villamil, de que hay que entonces censurar. Al rato va a ser el primer poder, va a ser el IFE, el INE. Estamos llegando a un mundo, a una institucionalidad de cabeza, porque yo lo que vuelvo a mencionar, este Parlamento, sobre todo la sesión del día de hoy, finalmente suplió las obligaciones de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, cierto tipo de fracciones, sí están efectivamente con ahora sí, como dirían en Chile, con el poder popular. Los demás son representantes, son empleados de las grandes transnacionales, que aparte de todo, si Loretito gana tantos millones, hay que buscar la ruta del dinero y hay que ver por qué ellos están insistiendo, por qué mantener el status quo en ese sentido, por qué tanta insistencia de que el Oxxo, de que etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar la historia. Y para mí el día de hoy, yo creo que es muy importante que se tiene que mencionar, porque sí fue absolutamente apabullante y sobre todo por la cobardía de esos soldados que, como yo mencionaba hace rato de la mafia, no fueron, y no quiero decir majaderías porque luego no puedo dormir, pero ustedes saben a qué me refiero, queridos compañeros. Diríamos en el barrio, se les abrió, entendió el que entendió, querido Gerardo Villegas. Debo de decir que eres mi ídolo.